Me acuerdo de ti de cuando el experimento... Ahí parece que se colgó. ¿Aló, aló? Y una emoción, entonces ahí creas una impronta y ahí, esa sí va al ADN. Esa ya sí persiste en el tiempo. Esa ya no es pasajera, esa ya es automotivadora, ya no motivadora, es automotivadora, ya de dentro. Y, joder, una claridad y mucho más comunicativo. Muchas gracias, Carlitos. Qué gusto verte y también un fuerte abrazo hasta España. Qué gusto, de verdad. Después de tanto tiempo que no te veía, ahora te tengo acá en el mentoring. Por fin se nos hizo, amigo. Gracias. Gracias. Vamos a pasar cámaras y micrófonos a dónde. A ver, ¿quién dice yo? Me encantaría escuchar a otra persona más que nos dé su punto de vista, qué ha pasado desde la última sesión para acá, qué ha aplicado, cómo se ha sentido. Adelante, por favor. ¿Quién dice yo? Manuel. Venga. Y yo te comento. ¿Cómo Adelante. estás? Qué gusto saludarte. Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, hola. Tú sabes que mi esposa estuvo escuchando la sesión anterior que estuvo conmigo. ¿Ah? Entonces, ella estaba buscando un trabajo en específico que lo tenía en la cabeza, pero no se había dado por X o Y motivo. Y esta semana me dice, ¿sabes qué? Me estoy visualizando en ese trabajo, me estoy visualizando dentro, me estoy visualizando haciendo esto. Ajá. Y resulta que ayer la llamaron por la tarde para decirle que estaba contratada en ese trabajo que ella estaba buscando. En la casa y la fotografía que ella había tomado, en una casa que va a hacer un servicio, y comenzó a trabajar. O sea, ella está con la cabeza volada, ¿no? Entonces, y me dice, si te preguntan, coméntale, José, coméntale a Manuel que yo quiero que él sepa. Entonces, estamos muy contentos, muy contentos. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Bueno, Gracias. Vamos a ver más adelante, hablaremos mucho acerca de lo que es el campo cuántico y vamos a ver cómo cuando nosotros nos mentalizamos y visualizamos una situación específica, lo que hacemos es que a través del inconsciente colectivo nos conectamos con las mentes de otras personas que son afines a nuestro propósito. Es por eso que se aparecen las personas correctas, estamos en las situaciones adecuadas, porque realmente nos conectamos. Entonces, eso es una lección muy interesante. Si tú vas a tener una entrevista de trabajo o vas a presentar tu producto con algún cliente, conéctate desde la noche anterior, conéctate con esa persona, visualiza la situación ya resuelta y te vas a dar cuenta cómo tu porcentaje de aciertos crece muchísimo porque logras conectarte realmente a esos niveles cuánticos. Bien interesante. Gracias, gracias, Oscar. Muchísimas gracias y un saludo a tu esposa. Dile que me da muchísimo gusto. Gracias, de verdad. Oye, caramba, al contrario. Gracias por todo. Muy bien, tenemos una participación más antes de comenzar. ¿Quién dice yo, por favor? Adelante. Bianca. Bianca, ¿cómo estás, Bianquita? Cuéntanos. Bien, bien. Bueno, la sesión anterior, brutal, excepcional. Pero hay algo que un compañero de acá te preguntó en el grupo, que fue cómo que él tenía diferentes metas. Y esas metas, cómo él hacía para visualizarse. Y tú le dijiste que tenía que tener una super meta y arroparla. Creo que esa estrategia me ayudó muchísimo porque a partir de allí empecé a tomar como distintas decisiones y evidentemente pude ver cómo enlazar una cosa con la otra. Así. Eso fue la parte que así, o sea, de la sesión muchísimo, pero de ese mensaje de verdad que me quedó y lo puse en práctica y de verdad que debe ser así. Fíjate que es maravilloso, Bianca, porque de pronto te vas a dar cuenta que vas a aprender, y a lo mejor no de lo que tengamos en esta sesión, ¿no? A lo mejor, como decimos en mi país, nos cae el 20 con un comentario de algún compañero, un videito que comparten, hasta con un meme, ¿no? O sea, cuando la mente está abierta y estás dispuesta a aprender, la información llega de muy diferentes medios y es creo que lo valioso de crear este tipo de grupos que nos ayudan a crecer en conjunto. Formamos como una sola mente, por eso me gusta el término de mente maestra, como decía Napoleón Hill, sí, que realmente lo es. Genial, Bianca, Manuel. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos un bonus track, me parece, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hablar? Sí. Adelante, por favor, te escuchamos. La película, excelente. La película La Llegada, excelente, vale la pena trabajar mucho con esa película. Nos da una fuerza impresionante. Y los libros, pero no he podido conseguirlos todos, apenas voy en 2, obviamente no me los he leído completos, pero quiero hacer énfasis en la película, La Llegada, es estupenda. Sí, la película La Llegada y sobre todo teniendo el previo contexto de lo que habíamos visto del doble cuántico y cuando tú ves La Llegada como que entiendes realmente cómo es que funciona.
Y desde que empieza la película te está dando indicios de que lo que la chica sueña realmente no es algo que sucedió, sino algo que sucederá, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo cuando tú te visualizas en el futuro, realmente conectando con el futuro que tú deseas, estás movilizando fuerzas muy importantes para que ahora, en tu presente, estés de alguna forma modificando tu comportamiento, modificando tus actitudes, modificando tu pensamiento para poder colapsar en esa realidad. Creo que es la parte tan valiosa que nos entrega la película. Muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Qué bueno que te lograste conectar. Un fuerte abrazo para ti. Y bueno, ¿qué les parece entonces que nos abrochamos los cinturones y comenzamos con nuestra sesión del día de hoy? ¿Qué tal? ¿Bien? Tenemos gente nueva, antes de que se olvide, tenemos gente nueva que es su primer día, el día de hoy. Sí. ¿Quién? Sí, yo. ¿Quién eres tú? Joana León, desde Colombia. Mati. Hola, mi Manu. ¿Cómo estás? Feliz de que estés acá, amiga. Cuéntanos, ¿cómo estás? Cuéntale al grupo quién eres. Bueno, chicos, muy feliz de estar por acá. Ha sido una semana bastante interesante. Y bueno, en horas de la mañana decidí ingresar al grupo, decidí empezar a manejar. Yo ya pues había hablado con Manuel, ya he estado en algunos grupos, en algunas sesiones. Ha sido una persona súper importante para hacer un giro de 180 grados a mi vida, ¿cierto, mi Manu? Desde el 2017, literalmente es un giro gigante. Soy médica de profesión, pero de corazón, por pasión, me encantan los negocios, soy networker y ese fue el salto que Manuel me ayudó a dar, porque me daba miedo salir de donde estaba, pero pues estaba definitivamente viviendo una vida que no era la mía, porque no estaba haciendo lo que me apasionaba. Entonces, ya ahora hago lo que me gusta, me apasiona, pero estoy aquí para aprender a quitar esas anclas, esas cositas que no me están permitiendo llegar a donde quiero llegar. Y bueno, el grupo me pareció maravilloso y definitivamente de la mano de Manuel sé que estoy en las mejores manos. Muchas gracias, gracias de verdad, un gusto. Gracias, Joa. Qué bueno, me da mucho gusto que estés por acá con nosotros. ¿Tenemos a alguien más que no se ha presentado y que nos quiera regalar su nombre, de dónde nos acompaña y a qué se dedica rápidamente antes de comenzar? Yo, pero no. Adelante. Bueno, Manuel, me gusta, bueno, soy Norma, soy de México y quería aprovechar este espacio para hacerte una pregunta. Dime. Bueno, la clase pasada tú dijiste algo que a mí se me quedó como muy grabado. Dijiste, nada en tu pasado puede venir a hacerte daño. Y como coach de vida también te quisiera preguntar, ¿qué pasa cuando las personas tienen como traumas muy fuertes o heridas emocionales muy fuertes? ¿Pueden diseñar futuro desde el presente? O lo otro es, por ejemplo, habrán surgido como otras disciplinas como la psicología del transgeneracional, que llevan a la persona a revivir su pasado. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, mira, definitivamente una persona cuando viene arrastrando situaciones pasadas, y es que la gran verdad, nosotros los seres humanos sufrimos no por circunstancias que estén ocurriendo el día de hoy, sino por situaciones que venimos arrastrando, ya sea en el pasado o que nos imaginamos de un futuro aterrador. Entonces, poder distanciarnos, disociarnos y entender que finalmente aquí y ahora nada puede hacer daño, creo que es el paso definitivo que tú tienes que hacer para poder sanar. El hecho de que nosotros vayamos al pasado para arreglar situaciones anteriores, como lo vimos en la línea del tiempo, es muy importante porque sanamos en su momento aquella circunstancia que ocurrió y en esa situación, estando en ese momento sanado, avanzamos hacia nuestro presente ya sanos, lo cual nos pone en una mucho mejor disposición para poder enfrentar un futuro mucho más alentador. Entonces, sí, definitivamente hay situaciones que tenemos que sanar donde ocurrieron. Hay situaciones que tenemos que sanar donde van a suceder. Y es por eso que las líneas de tiempo, esa técnica que aprendimos en la sección anterior, son tan importantes para poder sentirnos bien aquí y ahora, que es nuestro único momento de poder. ¿Estás de acuerdo, Norma? Sí. Así es.
Y hay un montón de técnicas. Yo estoy compartiendo las que en programación neurolingüística con física cuántica aplicamos para poder crear un cambio automático, ¿bien? Pero realmente puedes tomar muchísimas, ¿no? Desde, ya sabes, desde constelaciones familiares, por ejemplo, o cualquier otro tipo de sesiones, por ejemplo, hipnosis ericksoniana, que también son otras herramientas que se utilizan para poder arreglar situaciones pasadas. Pero son herramientas, ¿muy bien? Muchas gracias, Normis. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. ¿Tenemos a alguien más? ¿Alguien más? Manuel, Hola. bueno, me presento. ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Jessica. Sí, soy Jessica de Ecuador. Y bueno, yo soy terapeuta y maestra en Reiki. Y quiero manifestarles realmente el gusto que me da. Es un privilegio para mí realmente compartir, estar en este grupo. Muchas gracias por la oportunidad, Manuel. Estuve escuchando ya la primera clase, casi que me quedo un poquito fuera porque recién con las justas alcancé a entrar, pero bueno, estoy aquí y me siento muy, muy contenta de verdad por la oportunidad. Estuve escuchando la primera clase y quedé impactada realmente, ¿no? Esto de hasta el día de ayer, hasta hoy temprano en la mañana, siempre he creído de sembrar el presente para el futuro y me quedé impactada realmente con este concepto realmente de estas creencias que hemos venido desde chiquito creyendo y ahora sí es como que da un giro completo, ¿no? Entonces, sí, escuché 2, 3 veces el video y me puse a practicar el ejercicio y realmente es muy cierto. Adelante, pues a practicarlo, ¿no? Y poner en práctica en todas las cosas que hacemos. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, Jessica, muchas gracias y bienvenida al grupo. Gracias por estar acá con nosotros. Bien, amigos, vamos a hacer un break un poquito más adelante para escuchar a otros participantes. ¿Qué les parece que vamos avanzando? Bien, para que no nos den el tiempo. Pero ya saben, el tiempo en televisión es caro, así que vamos a comenzar. Bien, si me lo permiten, compartimos pantalla. Ya que estamos todos listos. A ver, un momento y vamos a compartir pantalla en este instante. Muy bien. Voy a pedirles, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que podamos nosotros atender solamente lo que comparto con ustedes. Si ponen sus micrófonos en mute. Ahora sí, creo que ya estamos todos listos y comenzamos nuestro módulo 2, aproximación a los niveles neurológicos, que es un concepto que acuñó Robert Dills, quizá una de las personas que más han aportado al campo de la programación neurolingüística desde los últimos años, pero que es un concepto que viene arrastrando desde el gran epistemólogo americano Gregory Bateson y que es una de las herramientas más importantes que se utilizan en programación neurolingüística para realizar el cambio profundo. Que cuando hablamos de cambio profundo se nos imagina como que un cambio definitivo, ¿verdad? Y creo que sí, tiene mucho que ver con eso. Cuando tú trabajas niveles neurológicos, de alguna manera entiendes el por qué algunas personas no podemos salir de lo que nosotros encontramos como zona de confort. ¿Has escuchado ese término alguna vez? ¿Zona de confort? Sí, ¿verdad? ¿Qué es la zona de confort? Bueno, pues no se trata de nuestro sillón favorito, ¿verdad? La zona de confort es esa situación de vida en la cual nos vemos inmersos en un estado de no cambiar. Por eso a nivel organizacional se le conoce como status quo, o es una situación de no cambio, es una situación que mantenemos, que conservamos, porque nos sentimos seguros dentro de esos límites que nos hemos autoimpuesto. Y esos límites autoimpuestos delimitan prácticamente todo lo que es nuestra vida. Y yo me lo imagino como una caja, ¿verdad? Estar dentro de una caja que limita y de alguna manera pues establece todo lo que forma parte de nuestra propia vida. Lo que ganamos, lo que tenemos, lo que sufrimos, nuestro estilo de vida, las relaciones que tenemos, todo se encuentra dentro de esa caja. Y lo interesante es que pensamos que lo que se encuentra dentro de los límites de esa caja es la realidad. Cuando en realidad pues, no es así, ¿verdad? Solamente es tu realidad, la cual es tan limitada y tan estrecha, cuáles sean los límites de esa caja. Por lo tanto, cuando nosotros somos capaces de asomarnos a ver qué se encuentra más allá de la caja, podemos vislumbrar un futuro mucho más amplio, mucho más grande, un universo lleno de posibilidades. Por eso el término think out the box es tan importante, que nos invita realmente a mirar por afuera de la caja. Y ese concepto tiene que ver con realmente hacer a un lado los límites que en este momento tenemos para poder observar otras cosas, para percatarnos de que hay algo más allá afuera.
porque la mayoría de nosotros pues no nos damos cuenta de que existe un universo amplio e ilimitado. La mayoría de nosotros pues nos vemos como que dentro de esa rueda de hámster, ¿verdad? Que por más que corramos, por más ganas que le echemos, por más esfuerzos que hagamos, pues nunca iremos a ningún lado, sino que estaremos haciendo exactamente lo mismo. Aunque corras más rápido, los resultados son igualitos, ¿verdad? Y bueno, no sé si te ha pasado, de pronto tú llegas a casa cansado, como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, ya a punto de tirar todo y te das cuenta y dices, caray, pero ¿qué hago? ¿Qué he hecho con mi vida? O sea, ¿a dónde voy? O sea, te da la sensación como que no tenemos nada más, sino que esto que nosotros tenemos es a lo más que podemos aspirar. Sin embargo, no es así. Cuando nosotros nos bajamos de esa rueda de hámster y nos atrevemos a pensar en otra cosa, en otra realidad, nos atrevemos a pensar en otra posibilidad dentro de nuestro propio universo, es en ese momento cuando empezamos a transformar nuestro presente. El presente no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a lanzar nuestro pensamiento para pensar una posibilidad nueva, completamente distinta. Es lo que le llamamos realmente dar tu salto cuántico, que en muchas ocasiones habremos escuchado hablar de él, ¿verdad? Como diría Werner Heisenberg, el gran físico cuántico, el salto cuántico se da cuando un electrón pasa de una órbita a otra después de un destello enorme de energía y entonces cambia de posición. Lo mismo le pasa a las personas. Tu salto cuántico lo consigues cuando logras incrementar tu nivel de energía, provocando un dramático cambio de un nivel inferior de desempeño a un nivel de frecuencia de mucho mayor desempeño. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a dar ese salto cuántico porque se encuentran demasiado cómodas dentro de su zona de confort, ¿verdad? Tú te tomas en este momento un café con un amigo y ¿de qué te habla? Pues de lo mismo que te habló hace 10 años, ¿verdad? Te das cuenta que la mayoría de las personas no tienen grandes cambios a lo largo de su vida. ¿Si te has dado cuenta? O sea, la mayoría de las personas te hablan de los problemas de toda la vida, te hablan de la situación de toda la vida, de las deudas de toda la vida, de las broncas que tienen con su pareja de toda la vida. Y tú dices, caray, su vida no cambia tanto. Y es por eso, porque vivimos aferradas a un estado de confort que si no es el más productivo, sí es el más seguro y es el que más conocemos. Por lo tanto, creo que uno de los grandes retos que tenemos es dar ese salto cuántico, pero no lo vamos a hacer a menos que seamos conscientes de aquellas cosas que nos bloquean, que no nos permiten avanzar decididamente hacia lo que queremos lograr. Creo que hay 3 bloqueos importantes que nos impiden dar ese salto cuántico que tanto deseamos. El primer bloqueo, para mí, creo que es la ausencia de responsabilidad. Y es el punto en el cual las personas lo que hacemos es buscar culpables, buscar razones, justificaciones, pretextos para de alguna manera disculpar el por qué nos encontramos acá. Y entonces empezamos a buscar responsables en nuestra vida y empezamos a depositar en otras personas la razón del por qué estamos acá. No, es que por culpa de mi jefe, por culpa de mi pareja, por culpa del coronavirus, por culpa del gobierno, por culpa de... Todo el mundo tiene la culpa menos uno, ¿verdad? O sea, quisiéramos como que sacudirnos esa sensación de responsabilidad dentro de nosotros. Pero a menos de que tú seas capaz de asumir la responsabilidad, nada grande va a pasar en tu vida, absolutamente nada. Por eso creo que es muy importante, alguna vez leía yo esta frase de Andrew Matthews en un maravilloso libro llamado El libro del viajero, donde decía esta frase que a mí me encantó y que se convirtió como en un mantra para mí después de muchos años. Y dice, desde este momento en adelante asumiré la responsabilidad de mi vida. Nunca culparé a mis padres, ni a mis jefes, ni a mi pareja por mi situación actual. No culparé a mis estudios ni a la falta de ellos, ni a mi genética, ni permitiré que el flujo y reflujo de la vida diaria afecten mi futuro de manera negativa. Soy responsable de mi éxito. Estoy donde estoy, mental, física, espiritual, emocional y financieramente por las decisiones que he tomado. Punto. Y cuando tú dices ese mantra, o sea, por las mañanas, yo te reto realmente a que lo digas por las mañanas, antes de acostarte, vas a empezar a sentir como algo se empieza a movilizar dentro de ti. Te vas a dar cuenta que tu energía empieza a cambiar, tu frecuencia empieza a cambiar. Empiezas realmente a darte cuenta
que la vida tiene que ver con decisiones que tú tomas, tiene que ver con asumir responsabilidades, tiene que ver por dar de una vez portazo a todas aquellas situaciones que hasta este momento te han detenido o que tú crees que te detienen y empezar a caminar decididamente hacia lo que tú quieres lograr. Creo que nada grande se logra hasta que una persona asume una responsabilidad absoluta y un compromiso total por el cambio que quiere realizar. La mayoría de las personas quisieran cambiar, ¿verdad? A la mayoría de las personas quisiera que les vaya bien. Pero creo que no va a pasar nada a menos que no asumamos ese compromiso. Como diría Ralph Waldo Emerson, el genio de Concord, nada grande se consigue sin un gran compromiso. Y ese es el principio de todo. Eso es el principio, tomar responsabilidad de mis resultados, tomar responsabilidad absoluta por mi propia vida. Creo que ese es el primer bloqueo que no nos permite dar nuestro salto cuántico, pensar que nuestro desempeño depende de alguien más. Así que a partir de ahora, asúmelo como un compromiso personal. La segunda razón por la cual creo yo que las personas llegan a su salto cuántico es debido a un concepto llamado procrastinación. Y la procrastinación es dejar las cosas para después, que creo que es algo muy latino, ¿verdad? Creo que los latinos somos muy buenos para eso, dejar las cosas para mañana. Si se puede para pasado mañana, mejor todavía, ¿verdad? Como que pensamos que todavía tenemos tiempo para hacer las cosas, como que ahorita no me dan ganas, pero lo puedo hacer después, como que vamos dejando las cosas importantes para otro día, para otro día, para otro día, hasta que llega un momento que nos damos cuenta de que eso afecta nuestra productividad, afecta nuestro rendimiento, afecta nuestra felicidad, afecta nuestra salud, y tal pareciera que hasta que no hagamos conciencia de la importancia de este hecho, nada va a poder cambiar. Así que, amigo, alguna vez me dijo una persona, Manuel, procrastinar es el arte de hacer cualquier cosa menos lo que deberías estar haciendo. Es el arte de hacer cualquier cosa menos lo que deberías estar haciendo. Y creo que es verdad. La única diferencia que existe entre una persona que triunfa y una persona que fracasa, ni siquiera son sus estudios, no es su preparación. Nada tiene que ver incluso con la cuna donde haya nacido, o cómo se apellide, o de qué país sea. Realmente creo que la única diferencia que existe entre una persona que triunfa y una que fracasa es algo muy sencillo. ¿En qué ocupa su tiempo? ¿En qué ocupa su tiempo? Es quizá la única gran diferencia. Así que, amigos, yo les quiero invitar a que si en este momento tienes una hoja de papel, tienes algo con que escribir, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Profe, es que hay muchos micrófonos. Vamos a cerrar los micros, ¿les parece? ¿Sí? Gracias, amigos. Gracias. Muy bien. Creo que ya ahora sí ya están cerrados. Muy bien, amigos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Para poder entrar en este concepto tan importante que es tomar acción. Me gustaría que en una hojita de papel escribieras esta frase que está aquí en pantalla. La escribieras así y pusieras, yo como creador de mi vida debería, y escribe, por favor, 3 o 4 o 5 cosas o las que tú creas que deberías estar haciendo, pero que por alguna extraña razón no estás haciendo. Así, yo como creador de mi vida debería, y escribe esas cosas que se supone que debería estar haciendo, pero que no estás haciendo. ¿Ven? Tómate 2 minutitos. Muy bien, yo como creador de mi vida debería hacer más ejercicio, yo como creador de mi vida debería terminar mi carrera, yo como creador de mi vida debería prestar más atención a mis finanzas, yo como creador de mi vida debería prestar más atención a mi salud, yo como creador de mi vida debería, no sé, o sea, piensa cuáles son aquellas cosas
que se supone que deberías estar haciendo, pero que por alguna extraña razón no estás haciendo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, amigos. Perfecto. Aquí voy a dejar de compartir pantalla solamente para ver sus rostros. Sin copiar, por favor, es individual. Ok, muy bien. Muy bien, perfecto. Ok. Muy bien, amigos. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque cuando a mí mi coach me lo hizo hace algunos años, me mandó a mi casa 3 días con esa pregunta. Así que regresé con mi coach 3 días después con una lista como de 28 deberías. Acá seguramente habrás escrito unas 3 o 4 cosas, 5 o 6 cosas, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo algunas preguntas para ti en este momento. Preguntas que me carcomen. La primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Eso que tú escribiste es importante para ti? ¿Marcaría una diferencia en tu vida? ¿Sí? ¿Cambiaría en tus resultados de alguna forma? ¿Te sentirías mejor? ¿Contribuiría de una forma significativa a los logros que... ¿Sí es correcto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es correcto? Muy bien. Bueno, si la respuesta es sí, como que me atormenta otra pregunta. La pregunta sería, entonces, ¿por qué no lo has hecho? Digo, si realmente es algo tan sobresaliente que marcaría una diferencia tan radical en tu vida, no me explico cuál es la razón por la cual no lo has hecho. Me imagino que tiene que ser debido a una razón, vamos, muy poderosa, un obstáculo infranqueable, situaciones difíciles de resolver, pero creo que no es así, ¿verdad? Y la gran mayoría de las veces, lo más importante es que nos damos cuenta de qué tenemos que hacer para cambiar. ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos que empezar a enfocarnos para hacer que nuestra vida se mueva? Ya sabemos, a mí de pronto la gente llega y me dice, Manuel, tú eres coach, ¿qué hago? Pues no sé, o sea, si tú no sabes, pues yo menos, ¿no? O sea, lo más importante es darnos cuenta que todas las respuestas básicamente vienen dentro de tu propio corazón. Tienen que ver con aquellas cuestiones de tu espíritu, aquellas cosas que tú quieres lograr, que quieres alcanzar, aquello que te mueve, aquello que te calienta el alma, aquello que te alborota el corazón, aquellos sueños que realmente no te dejan dormir. Muchas veces sí lo sabemos hacia dónde vamos, pero olvidamos realmente que para poder aspirar a hacer, tener y lograr todas aquellas cosas que queremos, hace falta hacer algunos cambios importantes que tienen que ver con aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer, la forma como optimizamos o no nuestro tiempo. Así que yo te quiero pedir, por favor, que ahora regreses a tu lista de deberías y así con un aspa gigantesca, así cruces la palabra debería, definitivamente de tu vida, y en su lugar me gustaría que escribieras lo siguiente. Yo como creador de mi vida, si realmente quisiera, podría, y a ver, vuelve a leer tu lista haciendo ese cambio. ¿Se siente diferente? Sí, ¿no? Yo como creador de mi vida, si realmente quisiera, podría hacer ejercicio, si realmente quisiera, podría cuidar mi salud, si realmente quisiera, podría terminar mi carrera, si realmente quisiera, podría... ¿Te das cuenta? Entonces, pareciera que lo único que nos separa de un gran desempeño es un poquito de voluntad, es un poquito de conciencia, es un poquito de empezar a actuar sobre aquellas cosas importantes que nos van a permitir hacer el cambio definitivo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Creo yo que tiene que ver con una falta absoluta de conciencia y de decisión. Y eso está dentro de nosotros, tiene que ver con ese paso definitivo que tenemos que dar. Así que piensa, amigo, amiga, ¿cuáles son aquellas cosas que vas a hacer ya a partir de ahora? O sea, no pueden esperar.
Aquellas cosas en las cuales vas a tomar acción inmediata a partir de ahorita. Bueno, no ahorita, ahorita que se acabe la clase. Ahorita que se acabe, vas a empezar a hacer. Vas a empezar a desechar algunas cosas que no te están llevando a ningún lugar. Vas a empezar a ocupar tiempo de valor para hacer aquellas cosas que realmente van a hacer que te pongas en camino, en dirección hacia el logro de tus objetivos. Y esa parte, hasta que uno no sea capaz de tomar esa decisión, nada grande podrá suceder en tu vida. Me encantan las palabras de Dale Carnegie, quizá una de las personas más importantes en el mundo de la autoayuda. Él escribió hace muchos años el libro que se considera el segundo libro más leído del mundo después de la Biblia, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y Dale Carnegie alguna vez afirmaba, la mejor manera posible de prepararte para el mañana es concentrarte con toda tu inteligencia, con todo tu entusiasmo, haciendo el trabajo de hoy magníficamente. Esa es la única manera posible de prepararte para el futuro, dando lo mejor de ti aquí y ahora, enfocado en aquellas cosas que te van a hacer llegar al lugar al que tú quieres llegar. La mayoría de nosotros trabajamos un montón, hacemos muchas cosas, nos esforzamos, nos esmeramos, llegamos a casa, ya sabes, ¿no? O sea, sangre, sudor y lágrimas detrás de nosotros y te da la sensación como que no vas a ningún lugar. O después de tanto trabajo llegas a la cima de la montaña equivocada. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Y es porque no tenemos claro exactamente lo que realmente queremos de nuestra vida. Y si lo sabemos, no nos ponemos en acción. Así que recuerda el logo de Nike. Just do it. Hazlo. Hazlo. Nada más hazlo. Pero es que nada, hazlo. Es que nada, olvídate del esto, olvídate del pero, olvídate de nada. En esta vida, amigo mío, amiga mía, o aprendes a patear excusas o la vida te va a patear y bien duro. No hay más. En esta vida o tienes resultados o tienes excusas. No puedes tener ambos. No puedes. Yo prefiero tener resultados, definitivamente. Y para eso tengo que superar, creo yo, el tercer bloqueo del por qué las personas no dan su salto cuántico. Y se llama estrategias mentales deficientes. La forma como nosotros utilizamos nuestro pensamiento y echamos a andar el poder de nuestro cerebro para poder hacer las cosas necesarias y alcanzar los logros que nosotros queremos. Estrategias mentales deficientes. La forma como trabaja nuestra mente. Y vuelvo a mencionarlo, la diferencia que existe entre la mente y el cerebro. Recuerda que la mente es el software y el cerebro es el hardware. La mente es lo que sucede dentro del cerebro y el cerebro es el que decodifica la información de la mente y lo convierte en procesos bioquímicos que echan a andar nuestro cuerpo. Bien, entonces a veces las personas no utilizamos nuestra mente de la mejor manera para optimizar nuestros esfuerzos y los recursos más poderosos que nosotros tenemos. Somos como ese cuento, ¿te acuerdas, no? Del elefante encadenado, que ese elefantito de cuando era pequeñito, pues su domador lo encadenó a una estaca y él pensaba que podía zafarse, pero por más que intentaba el elefantito, no podía zafarse y no podía zafarse y no podía zafarse hasta que llegó un triste día en la vida del elefantito que él pensó que jamás podría zafarse. Pero el elefante creció, pasó el tiempo y se convirtió en un elefante adulto, lleno de fuerza y poder. Sin embargo, seguía encadenado a esa estaca. Y la razón del por qué seguía encadenado, y mira que la podía romper, porque tenía ahora la fuerza para romper esas 100 cadenas más, pero él no lo iba a hacer, porque ahora la cadena ya no estaba en la pata, ahora la cadena estaba en su mente. Y es ahí donde tenemos que empezar a darnos cuenta que o movilizamos nuestras estrategias de pensamiento o realmente nada significativo va a ocurrir en nuestra vida. Va a pasar siempre exactamente lo mismo. Peter Senge, uno de los grandes gurús organizacionales, una persona que ha aportado mucho al desarrollo organizacional, una persona que yo admiro muchísimo, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y autor de varios libros, entre ellos La danza del cambio y La quinta disciplina, que es realmente un referente, un libro referente si es que te interesa liderar organizaciones. Él alguna vez decía algo muy importante. Decía Peter Senge, nada puede crecer de manera autosostenida a menos que existan procesos que refuercen dicho crecimiento. Porque él decía, todo intento de mejoramiento a nivel personal u organizacional está de antemano condenado a fracasar. Lo voy a repetir. Todo esfuerzo que tú hagas para mejorar
está condenado de antemano a fracasar. El agua siempre regresa a su nivel. Las personas lentamente regresamos al mismo nivel de donde partimos. ¿Alguien ha iniciado alguna rutina de ejercicios alguna vez en la vida? Levante la mano. ¿Alguien ha abandonado esa rutina de ejercicios? ¿Alguien ha iniciado una dieta alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿Alguien ha abandonado esa dieta? ¿Alguien sabe un poquito de inglés? ¿Sí? O sea, ¿te das cuenta? La mayoría de nosotros somos buenos iniciando cosas, pero abandonamos en algún momento cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nos damos cuenta que no podemos superar nuestros propios hábitos, cuando extrañamos demasiado la zona de confort, y es entonces cuando lentamente regresamos al mismo nivel al cual nosotros partimos. Es un concepto autorregulatorio que en teoría de sistemas se llama homeostasis, que es la segunda ley de la termodinámica. La homeostasis, la tendencia natural de todos los sistemas a regresar al mismo punto de donde partió. Ahí está, un proceso homeostático. Y así somos los seres humanos. Somos buenos iniciando cosas, pero lentamente vamos regresando al mismo nivel de donde partimos. Y eso es lo que en alguna ocasión Robert Fritz, el gran psicólogo, incluso cineasta y escritor, un gran pensador de estructuras sistémicas, Robert Fritz lo llamó el conflicto estructural. Y el conflicto estructural existe en el momento en el cual yo me encuentro en mi situación actual, mi realidad actual. Imagínate tú que estás en este momento consciente de las cosas que tienes, de las cosas que te rodean, de lo que ganas, de lo que sufres, de lo que pesas. Esta es tu realidad actual. Cuando yo trazo mi visión hacia el futuro y puedo visualizarme como a mí me gustaría ser, teniendo las cosas que quiero tener, pesando lo que quiero pesar, ganando lo que quiero ganar, viviendo donde quiero vivir, y visualizo eso que yo quiero para ese futuro. Decía Robert Fritz, imagínate que hay como una cinta elástica que te mantiene unido a ese deseo. Obviamente, como hay una tensión entre ambos puntos, la fuerza del elástico como que te jala hacia la visión. Y son esas ganas, ese deseo que nosotros tenemos para poder alcanzar lo que queremos. Pero decía Robert Fritz, imagínate que simultáneamente aparece otro segundo elástico. Y un segundo elástico se coloca exactamente detrás de nosotros y nos jala hacia atrás, hacia una estaca que se encuentra atrás. Y esa estaca que se encuentra atrás es precisamente nuestros bloqueos. Él decía, las creencias que nosotros tenemos acerca de si podemos o no podemos, acerca de si merecemos o no merecemos las cosas. Y ese conflicto estructural está en todo momento. Y hasta que no seas capaz de darte cuenta de en qué nivel se encuentra el bloqueo, va a ser muy difícil que avances. Te estarás saboteando constantemente, estarás encontrando pretextos para todo, te estarán saliendo fallas en todo momento. No sé si te ha pasado, hay personas así que pareciera que todo les sale mal, ¿verdad? Bueno, espero que no haya así personas aquí en la sala, pero suele pasar. Y es como si tú tuvieras el acelerador de tu auto hasta el fondo, pero también el freno hasta el fondo. Si tú hicieras eso con tu auto, ¿qué pasaría? No vas a ningún lado, obvio, pero lo más grave es que a pesar de que no vas a ningún lado, hay desgaste de energía. El carro está avanzando, el motor se está forzando, porque realmente hay energía que se está liberando, pero lo paradójico es que no vas a ningún lado. ¿Qué pasaría si de repente quitaras el pie del freno? ¡Fum! Avanzarías directamente hacia el objetivo que tú quisieras, ¿verdad? Es lo mismo que pasa cuando empezamos a eliminar los bloqueos de nuestra cabeza, cuando empezamos a quitar los no puedo, cuando empezamos a quitar los no merezco, cuando empezamos a quitar los no soy capaz, cuando empezamos a quitar los tengo miedos, y esos bloqueos inconscientes que lo único que hacen es separarnos de lo que más queremos tú y yo. Y muchas personas no logran realmente superar esa parte. Voy a citar aquí a otro gran científico, al doctor Robert Hooke, un gran científico, una persona que estudió mucho la resistencia de materiales.
Esta persona, Robert Hooke, que incluso enunció lo que hoy se conoce en física clásica como la ley de Hooke, él observó el desempeño de algunos materiales que él estudió en su laboratorio. Y él se dio cuenta que cada vez que tú aplicabas una fuerza a los materiales, esos materiales, ya sabes, acero, estaño, plata, cobre, etcétera, presentaban una deformación que cesaba cuando la fuerza se detenía. Es decir, yo someto un cuerpo X a una fuerza determinada y esa fuerza lo que va a hacer es deformar el material hasta un punto en el cual el material ya no logra regresar a su dimensión original, sino que se deforma. Por eso Robert Hooke enunció lo que hoy se conoce como la deformación elástica. Y decía Robert Hooke, la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Es decir, que todos los objetos en este universo tienen un límite elástico. Todos son capaces de soportar determinada fuerza sin sufrir deformación. Pero si yo excedo esa fuerza y venzo el límite elástico, el objeto ya no regresa a su dimensión original, se deformó. Y eso se le conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke dice, el límite elástico, también denominado límite de elasticidad, es la tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante en resistencia de materiales, en ingeniería, en muchas otras áreas del quehacer humano. Si yo venzo ese límite elástico, el material ya no regresa a su forma original. ¿Y sabes qué? Lo más importante es que eso mismo también le pasa a nuestro propio cerebro. Igualito. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no logran salir de donde están? ¿Sabes por qué la mayoría de las personas regresan a su triste realidad? Cuando estaban tan entusiasmadas en el gym, regresan a su sillón a ver Netflix. Cuando estaban tan entusiasmadas en su dieta, regresan al pan con chicharrón. ¿Sabes por qué? Pues porque no han sido capaces de vencer su límite elástico. Y entonces hacen pequeños esfuerzos para cambiar, pero no son lo suficientes como para poder deformar su cerebro. Y al no deformar su cerebro, este regresa a los mismos patrones preestablecidos que tenía antes de tus mejores intentos de cambio. Y entonces nos vemos repitiendo la vida de siempre, nos vemos haciendo las mismas cosas, levantándonos a la misma hora, comiendo lo que siempre comemos, porque es lo que nuestro cerebro sabe hacer. Es decir, cuando tú eres capaz de ir más allá del límite elástico de tu cerebro, entonces tu cerebro ¡pau!, se expande. Y ya no puedes regresar a la misma dimensión, ya no puedes volver a ser la misma persona, no puedes. No puedes, ¿por qué? Porque ya se deformó, ya no puedes regresar a tu estilo de vida anterior. No te imaginas otra vez cómo sería volver a comer comida chatarra, no lo concibes. No concibes cómo te puedes quedar este fin de semana acostado en tu cama, no lo entiendes. No crees cómo puede ser que antes vivías ganando lo que ganabas. No puede ser. Tu mente no lo concibe, no lo cree. ¿Por qué? Porque evolucionó, porque cambió, porque se transformó, porque se expandió. Y cuando tú eres capaz de expandir tu mente, tu vida también se expande completamente. Y ese creo que es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Llevarnos al límite, llevar nuestra mente más allá de los confines a los que usualmente se mueve. Empezar a pensar en otras dimensiones, en otros parámetros, en otros contextos, bajo otros esquemas, en otros moldes. Porque si seguimos pensando dentro de la caja, seguiremos viviendo en la misma realidad. Tendríamos que pensar de otra manera, tendríamos que pensar en lo que puede llegar a ser, modificar el futuro, pensar en las cosas grandiosas que están ahí para nosotros, para que nuestra mente pueda vencer esos límites y pueda expandirse. Y al hacerlo, inmediatamente tú empiezas a cambiar. Entonces, creo que es tan importante entender esto y es tan importante darnos cuenta de que el estado de nuestra mente es el que determina absolutamente todo. ¿Qué es el estado de la mente? Mira, el estado de la mente es la forma como nosotros usamos nuestra mente para lograr resultados. ¿Cuál es el programa que nosotros tenemos?
¿Qué es lo que se echa a andar de manera automática? Bien, cuando yo logro entender cómo es que echo a andar ese programa de manera automática, puedo empezar a hacer modificaciones importantes. Hay 3 estados de la mente. El primer estado de la mente se le llama la mente contraída. Es la mente que se mantiene dentro de los límites autoimpuestos, la mente que no va más allá, la mente que se queda ahí. La mente que en cuanto tiene un problema, pues le da vueltas y vueltas y vueltas al problema, ¿verdad? Pero por más que le des vueltas y vueltas al problema, pues nada va a pasar. El problema seguirá estando ahí, a menos que tú tomes acción. Pero la mayoría de las personas se encierran dentro de ellas mismas, se ensimisman en lo que ellas saben, lo han creído o han hecho hasta este momento, y entonces empiezan como que a autojustificarse, autovictimizarse, y obviamente esa no es una buena estrategia para resolver ninguna situación de vida. Pero son personas que si tú las escuchas hablar, te dicen cosas como, es que ¿qué voy a hacer? Es que qué barbaridad, es que pobrecito de mí, es que pero nada sobresaliente puede salir de ese estilo de pensamiento. Tendrías que llevar a tu mente a otro nivel. La mente expandida es la mente que de alguna forma ha vencido los límites autoimpuestos. Es capaz de ir un poquito más allá. Es capaz de darse cuenta de lo que hacen otras personas, de escuchar otros consejos, de ir a visitar a alguien más, de estudiar otra cosa, para poder cuestionar los paradigmas que hasta ahora tiene. Es esa persona que pone en duda lo que hasta ese momento ha creído. Es una persona que está dispuesta a dejar atrás la persona que ha sido para empezar a transformarse en alguien más, empezar a cambiar y evolucionar, empezar a quitarse ese traje que se ha colocado desde hace mucho tiempo, esa vieja armadura que ya está oxidada y que no le permite ser quien es. Y en ese momento surge alguien más, con una personalidad distinta, con una forma de pensar diferente, con unas ganas diferentes, una energía de otro nivel. Y entonces podemos ver que nuestra vida empieza a cambiar porque obviamente yo cambié. Y la mente trascendente es la mente que para ella pues ya no hay problemas. Es la mente que se conecta con todo. Es la mente que está en armonía con el universo. Es la mente que pareciera que no hay nada que se interponga entre ella y sus metas. Es la mente que solamente fluye. Es la mente que pareciera que es de otro planeta. Es la mente que no concebimos. ¿Cómo puede ser que en tantos problemas que tengamos pareciera como si viviera en una burbuja? Porque realmente es así. Para la mente trascendente no hay problemas. Solamente situaciones del día a día que hay que resolver. Pero fíjate qué importante es esto. Creo que es el momento de darnos cuenta y llegado a este punto, tenemos que empezar a cuestionar la manera como hasta ahora hemos pensado. Cuestionar nuestro pensamiento habitual. Y nuestro pensamiento habitual es la forma como pensamos de manera automática. Tenemos que empezar a switchear. Tenemos que empezar a dejar de pensar en problemas y llevar a nuestro cerebro a pensar en soluciones. Y eso es solamente un switch que tiene que hacer tu mente. Es un clic que tienes que hacer en este momento. Cada vez que te llegue un problema, decirle a tu cerebro, dame una solución, ahorita. O sea, tienes que ponerte al mando, tienes que ponerte en el tablero de controles, tienes que poner a tu CEO personal al frente de las cosas. Tienes que decirle al cerebro, ya llegó quien manda, Y en ese momento quiero un problema, quiero una solución, le dices, y la quiero ahorita. Y te vas a dar cuenta de lo que hace tu cerebro para darte soluciones. Tenemos que empezar a dejar atrás los bloqueos y empezar a pensar en posibilidades. Y sobre todo en esta situación que estamos atravesando, la mayoría de las personas te da 1 y 1000 razones del por qué no se pueden hacer las cosas. Pero creo que la parte más importante es que nuestra mente enfoque en lo que sí podemos hacer. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo lograr? ¿A dónde puedo caminar? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué resultados sí puedo tener? Y cuando acostumbras a tu mente a pensar en posibilidades, ya no hay espacio para los bloqueos. Automáticamente los quitas. Y es un switch que tiene que hacer tu mente en automático. Tienes que empezar a dejar atrás los pretextos de una vez por todas y enfocarte en los resultados. Cada vez que estés tentado o tentada a dar un pretexto que justifique el por qué no has logrado cosas, tienes que hacer un chip en tu cabeza y en ese momento empezar a buscar resultados. Ok, tenemos este problema, pero vamos a buscar esto, tenemos que lograr esto. Y mueve tu mente para que mueva tu cerebro.
Tienes que empezar en este momento a dejar las quejas de una vez por todas y enfocarte en las propuestas. Eso pasa mucho en las organizaciones. La gente llega a quejarse. Deja las quejas, tráeme una propuesta, tráeme una propuesta. No vengas a quejarte de nadie ni de nada. Dame una propuesta, dime qué sí podemos hacer. Y te vas a dar cuenta cómo las quejas jamás han logrado nada grandioso en la vida. Nada. La queja pareciera ser que forma parte del estilo de pensamiento del 99,9% de la gente. Tú no puedes dejarte llevar por las quejas. Busca propuestas. Sí, creo que tenemos que hacer a un lado el miedo y empezar a ser más audaces. Tenemos que empezar a darnos cuenta que la acción es el aspecto humano más importante que logra curarnos del miedo. Y no es que dejemos el miedo atrás. Lo importante es ser valiente. Y ser valiente es actuar a pesar del miedo. Y eso es lo que realmente nos va a llevar a los grandes logros. Tenemos que darnos cuenta que el miedo es como una gigantesca puerta que no nos permite ver lo que está ahí atrás. Cuando tú eres capaz de abrir la puerta y atravesarla, te das cuenta que atrasito del miedo estaba tu éxito, estaba todo aquello que tú querías, estaban tus sueños. Y es que empezar a moverte para que lo puedas lograr. Y es como realmente empezamos a adquirir nuevos hábitos de pensamiento que nos lleven a transformar la vida y llevarla al lugar al que nosotros queremos llegar. Ya lo diría Albert Einstein, el gran físico, ganador del Premio Nobel de Física en 1929. Albert Einstein decía, un problema no puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. Para resolverlo, tendríamos que migrar a otro nivel de pensamiento. Tenemos que acceder a otra información. Tenemos que levantar realmente lo que hasta ahora hemos creído y ponerlo en otra posición, en otra posibilidad. Porque si sigues creyendo lo que hasta ahora has creído, seguirás pensando lo que hasta ahora has pensado. Y al seguir pensando lo que hasta ahora has pensado, desafortunadamente seguirás haciendo lo que hasta ahora estás haciendo. Y no hay manera más ridícula de esperar resultados diferentes si continúas haciendo lo mismo. Tendríamos que cambiar, ¿verdad? Muy bien, amigos. Vamos a hacer aquí un pequeño stop antes de entrar a los niveles de cambio profundo, que son los niveles neurológicos, solamente para abrir cámaras y micrófonos y escucharlos a ustedes. ¿Bien? Adelante, amigos. ¿Quién dice yo? Manuel, tengo una pregunta. Te escucho. Hola. Bueno, hola. Bueno, sí, yo en este momento yo trabajo en turismo, ¿cierto? Entonces estamos, pues lógicamente cerrados, bueno, toda la cosa. Entonces yo estoy en el cambio de pensamiento, pero las cosas no me salen como yo quiero. Entonces, pues tengo unas emociones muy encontradas. Entonces, ¿cómo hago para que mis emociones acompañen esos pensamientos que tengo? Porque pues yo aguanto la gasolina y bueno, y hago iniciativas y las cosas no me salen, entonces me aburro, y mientras que me aburro, pues me cuesta levantarme de la aburrición un rato. Claro, entonces, ¿cómo hago eso? Mira, normalmente, y si tú te das cuenta, la mayoría de las veces las cosas no siempre salen como uno quiere, la mayoría de las veces. Pero cuando los retos aumentan con esa situación que estamos atravesando, pues obviamente el nivel de frustración puede llegar a ser mayor. El gran problema de estar en esa situación es que nos empezamos a llenar de incertidumbre, de miedo por lo que puede llegar a pasar, ¿correcto? Esa situación obviamente aumenta los niveles de adrenalina, de segregación de adrenalina en nuestro cerebro y nos llegan realmente a bloquear con respecto a nuevas ideas o lo que podemos llegar a hacer. Creo que aquí lo más importante de todo es resistirnos a la idea de ver las cosas como son. Cuando tú empiezas a transformar tu pensamiento, obviamente las emociones empiezan a cambiar. Las emociones son el resultado de tus propios pensamientos. Digamos que, como decía Wayne Dyer, las emociones y los pensamientos se dan como las cerezas en racimos de 2. Cada vez que tú generas un pensamiento, estás disparando una emoción. Y hay pensamientos que son más fuertes emocionalmente que otros. Hay pensamientos que generan emociones mucho más suaves y hay pensamientos que generan emociones cada vez mucho más fuertes. La autorregulación emocional, como diría Daniel Goleman, es la capacidad de generar pensamientos productivos, positivos, que nos lleven a un nivel emocional que nos permita tomar control, no de lo que está pasando allá afuera,
sino de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque lo peor que nos puede pasar es que seamos presas del pánico, presas de la incertidumbre, presas de una situación que no podamos manejar. Eso hace que se bloquee tu zona prefrontal, que se inhiban los centros de la creatividad, que se incremente la ansiedad, y eso hace obviamente que no se genere ni una sola idea. Entonces creo que lo más importante, número uno, es empezar a tomar control sobre nuestros propios pensamientos. Bien, decir cosas como, por ejemplo, es una situación difícil pero no imposible. Es una situación que nos ha sacado de cuadro a muchos, pero saldremos de esta como siempre lo hemos hecho. Es cuestión de encontrar la salida después de tantas puertas que se han cerrado. Es encontrar otra alternativa, y cuando tu mente va creando un nuevo diálogo personal, en ese momento las emociones empiezan a ponerse en su sitio y empiezas a tener mucho más control sobre quién tú eres. ¿Bien? Entonces, lo vamos a ver mejor cuando hablemos del tema de inteligencia emocional y manejo de emociones. Va a ser muy importante. Ahí vamos a tocarlo de una manera mucho más acertada. ¿De acuerdo? No quisiera adelantarme mucho, pero tiene que ver con la forma como tú manejas tu propio pensamiento. ¿Bien? Manuel. Adelante, te escucho. Si me ayudas con una situación, dices que al cambiar uno, pues la forma de pensar, de hacer las cosas, no significa también cambiar de profesión, ¿verdad? O de estilo de vida. No. ¿O sí? No, no necesariamente, no. Digamos que un cambio tiene que ver no con el cambio de tu casa, no con el cambio de tu lugar de trabajo, sino más bien con la manera como tú enfrentas las situaciones cotidianas. Un salto cuántico se da cuando tú retomas tu nivel de energía y te vuelves mucho más efectivo en el ámbito donde tú te encuentres. Creo que la parte más importante es cómo poder recuperar la ilusión, la creatividad, la emoción, haciendo lo que antes hacíamos, ¿verdad? Esa es la parte más importante, es decir, cómo reinventarnos en nuestra propia profesión, en nuestro propio trabajo, cuando hemos perdido el encanto, ¿bien? Ese es el gran reto, porque si tú caes en el canto de sirenas pensando que si tú cambias de profesión, cambias de lugar, cambias de pareja, te vas a dar cuenta que vas a llegar a ese lugar o con esa persona y vas a enfrentarte con situaciones bien similares. Como diría Luis Hay, el problema de cambiarte de casa es que te vas contigo mismo junto con la mudanza, ¿sí? Entonces llegas con los muebles y con el yo viejo también. Digo, lo ideal sería que el yo viejo se quedara en la otra casa, ¿verdad? Y llegara un yo nuevo, pero no es así. Entonces te vas a enfrentar con situaciones similares, en lugares diferentes. ¿Ven? Nada va a cambiar, nada que tú cambies allá afuera va a modificar la persona que tú eres acá. Muchas gracias. ¿De qué? O sea, Manuel, Te escucho. Has dicho que la homeostasis al final genera cambios en la estructura del neocórtex, o eso he deducido yo, y claro, el neocórtex yo básicamente como lo tomo como que es una esponja, que según está más duro o más blandito, dependiendo de si eres más resolutivo tú con tus análisis, si tienes más habilidades, si los contextos de las cosas tienes más facilidad para resolver situaciones, al final eso genera más emociones, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer más hincapié para tener un neocórtex más blandito y más para que me llegue el liquidito? Yo me lo hago como que me pongo una esponja y le echo el chorro y tiene que caer, al final tiene que haber el mismo agua, o sea, la esponja estaría seca. Eso sería lo ideal, ¿no? Algo interesantísimo, Carlos, que tú comentas, es el hecho de que nosotros, como diría Santiago Ramón y Cajal, el gran científico español, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1906, Santiago Ramón y Cajal hablaba del término neuroplasticidad, ¿bien? Y la neuroplasticidad es la habilidad que tiene nuestro cerebro a través de los procesos de pensamiento para crear nuevas estructuras, para expandir su forma su estructura, o sea, su estructura física. Cada vez que tú generas un pensamiento, estás alterando literalmente, o sea, literalmente, no metafóricamente, literalmente estás alterando la estructura de tu propio cerebro. Cambió.
cambió la estructura, cambió la forma, cambió la manera como está organizado tu cerebro. Un pensamiento automáticamente altera la estructura, empieza a generar nuevas neuronas si es que las necesitas, empieza a funcionar de otra forma diferente. Entonces, fíjate lo interesante de todo esto, que algo tan intangible como es un pensamiento realmente modifica la estructura. De ahí se deriva el hecho de pensar que lo no manifiesto puede cambiar y transformar lo manifiesto. Nada cambia hasta que no se genera un pensamiento. Y cada vez que se genera un pensamiento, estamos cambiando la estructura de nuestro cerebro. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a que nuestro cerebro adopte un estilo de pensamiento automático, que ni siquiera tengas que pensar en ser positivo, sino que tu cerebro lo adopte como algo que tengas que hacer en automático ya. ¿Cómo lo haces? A través del pensamiento persistente. Bueno, voy a decir algo que lo vamos a ver después, pero déjame decirte algo. Muchas veces me han escuchado decir que tenemos un cerebro cuántico, ¿verdad? ¿Y por qué es cuántico? Porque funciona bajo la estructura de la física cuántica. Cada vez que yo genero un pensamiento, que un pensamiento no es otra cosa más que un ion de sodio y potasio que corre a lo largo de los filamentos de las neuronas de nuestro cerebro, pero esos filamentos son tan delgaditos, tan delgaditos, tan delgaditos, que para que pase un ion de sodio y potasio, que es lo que es un pensamiento, no siempre lo hace. Entonces, haz de cuenta que va el ion y no pasa por el conducto, va otro ion y no pasa por el conducto. Tenemos que generar muchos pensamientos para que logre pasar por probabilidades por ese conducto. ¿A qué voy con todo esto? A que la persistencia del pensamiento empieza a elevar la probabilidad de generar cambios en la estructura de mi cerebro. Es como aquella persona que solamente hace una afirmación cada 15 días o solamente es positivo cuando se acuerda. Bueno, qué bueno que lo seas, pero no va a haber ningún cambio en tu cerebro, a menos que sea un estilo de pensamiento, a menos que estés haciendo hincapié todo el santo día en esa forma de pensar. ¿Para qué? Para lograr conectar. Si no logras conectar, olvídate, no pasa nada. Es como si te comieras una ensalada de vez en cuando. Digo, qué bueno que te la comas, pero tu cuerpo ni se va a enterar, ¿verdad? Lo mejor sería que fuera un hábito, ¿verdad? Un hábito. Y entonces cuando es un hábito, ni trabajo te cuesta comerte una ensalada, ni es un sacrificio para ti. Tu cuerpo lo hace solito. Igual, Manu, ¿puedo preguntar algo? Igual eso debería ser también asociado como a una emoción, ¿no? Para que si se acompaña de una emoción que sea positiva y que como que refuerce este pensamiento, puede ser como más fácil. Lo interesante de esto, Joa, es que no necesitas elegir una emoción para un pensamiento. El pensamiento solito trae aparejado una emoción. Entonces, es lo padre, porque siempre van en racimos de dos. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscar pensamientos que eleven tu frecuencia, eleven tu emoción, conecten realmente con quien tú quieres, aumenten tu nivel emocional. Entonces, no es lo mismo decir cosas como, por ejemplo, ay, sería bonito algún día tener mucho dinero, ¿no? A decir, me siento con una mente millonaria. Creo realidad fantástica en mi vida. Vivo una vida inmesurable y llena de bendiciones para mí y la gente que me rodea. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. La manera como tú hablas crea una realidad diferente en tu mente. Cuando tú cambias la forma como te comunicas contigo mismo, estás generando realmente drogas endógenas poderosas en tu cerebro que cambian la estructura. Y en el caso de cuando son, digamos, cambios que se hacen por efectos o por eventos importantes que como que chocan, que ahí sí puede ser que solo lo hayas pensado una vez, pero ya ese sentimiento o esa emoción fue tan fuerte que hace que cambie. Claro. Pues he leído que por eso también se debe mirar Claro, cuando es un evento muy fuerte, muy traumático, lo que se genera en tu cabeza es una impronta. Una impronta es una conexión neuronal automática y muy difícil de romper. Cada vez que tú revivas una situación similar, ¡pum!, la impronta va a estar ahí y va a hacer que caigas en ese comportamiento constantemente. Lo que tenemos que hacer es debilitar esa impronta. Lo hacemos a través de la reestructuración cognitiva, es una forma de hacerlo. Es decir, empezar a convencerte de que ese evento traumático realmente no era para tanto.
que a lo mejor esa situación que viviste en su momento te hizo daño, pero que en este momento no tiene ningún efecto. Es pensar que si esa persona te hizo daño, a lo mejor fue porque en ese momento era la única forma de actuar, pero que en realidad no tenía nada en contra de ti. Y entonces cuando empiezo a manejar la situación de una manera distinta, que se llama reestructuración cognitiva, empiezo a debilitar la impronta. ¿Te das cuenta? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es a través de un colapso de anclas, por ejemplo, con PNL, ¿sí? Pero a mí me gusta más que las personas aprendan a utilizar la reestructuración cognitiva, porque puedes utilizar esa herramienta en toda tu vida. Puedes empezar a elegir los pensamientos correctos para liberar las drogas endógenas en tu cerebro que más te convengan, para empezar realmente a crear la vida que tú quieres partiendo de una elección personal. ¿Se quedó más o menos claro? Digo, es el módulo 2, vamos a hablar de estas cosas más adelante, ¿eh? Sí, no se preocupen. Estoy dando cuenta, claro, que lo probable genera emociones, porque te pone ya en el camino. Mientras más positivo sea, mientras más force a mi cerebro a ser positivo, a buscar soluciones, mientras más esté, entonces va a aumentar la probabilidad de conectar a nivel neuronal. Al aumentar la probabilidad de conectar a nivel neuronal, se va a generar una estructura diferente en mi cerebro y ese se va a formar más adelante en una forma automática de pensar. Y entonces mi cerebro va a actuar en automático. Un problema, solución. Un pretexto, respuesta. ¿No? De esa forma. Ni siquiera me voy a detener a pensar. Tu mente va a trabajar así, pa, 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 pa. Pero tienes que acostumbrarte. ¿Ok? Claro, es que Anthony Robbins, de una de las cosas que más habla es eso, es como acompañar, por eso era que te lo decía, acompañar la emoción, la historia de una emoción, porque primero empieza la emoción, luego la historia y luego encuentras la estrategia. Pues eso es como lo que habla él. Así es, ¿no? Lo veremos más adelante, chicos. No se preocupen. Claro que está súper contemplado, pero es importante y bueno, es muy interesante todo lo que ustedes comentan. Y creo que estas pequeñas pastillitas, aunque sea un poquito fuera de tema, pero nos van ayudando a entender cómo es que realmente podemos cambiar nuestros procesos de pensamiento a través solo de algo bien sencillo, que es la reestructuración cognitiva, que es empezar a cambiar la manera como normalmente nosotros pensamos. Utilizar palabras que antes no utilizábamos. Empezar realmente a generar palabras que nos empiecen a empoderar, a elevar, a erizar la piel, ¿verdad? Y en ese momento te vas a dar cuenta que te vas a poner por encima de cualquier circunstancia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos adelante, que esto ya se está poniendo bueno. ¡Qué barbaridad! Ya vamos más allá de una hora, pero bueno, vamos a dejar aquí a Albert Einstein y vamos a hablar ahora de Gregory Bateson. ¿Será posible que apaguemos los micrófonos porque hay alguien que tiene como el televisor prendido y no se escucha? Jessica, por favor, tu micrófono está abierto. Vamos a apagar los micros, chicos, gracias. Muy bien. Gregory Bateson, el gran antropólogo y epistemólogo americano, autor de un libro maravilloso, acá lo tengo. Pasos hacia una ecología de la mente, que es todo un tributo a la estructura de sistemas. Gregory Bateson, pues él hablaba de algo que nosotros conocemos en programación neurolingüística como los niveles neurológicos. Y él hablaba de que existen varios niveles neurológicos que organizaban realmente nuestro funcionamiento interno y la manera como enfrentábamos las circunstancias de todos los días. El nivel más elevado tiene que ver con la parte espiritual o del propósito. Y esa parte elevada que nosotros tenemos, de alguna forma, lleva a cabo el quién somos nosotros, que para Gregory Bateson estaba albergada la identidad de la persona. De la identidad se emanaba otro aspecto muy importante que tiene que ver con los valores y las creencias, que es un punto muy importante de cambio de la persona. De ahí... Profe, perdón, acá no puedo ver las diapositivas, se bloqueó, dice Manuel Alonso, ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no aparecen las diapositivas. ¿No las ven? No, yo no. Sí, sí se ven bien. Sí se ven, sí se ven. Sí se ven, ¿no? Sí se ve bien, sí se ve. Ahí se recompone. Sí, ¿verdad? Toca tu pantalla, Estelita. Claro, pónganla en pantalla amplia y se va a aparecer. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, después de los valores y las creencias, vienen las habilidades y las capacidades
y es realmente el aspecto que nosotros tomamos como más práctico para poder incorporar nuevos conocimientos y destrezas y poder enfrentar las cosas que nosotros queremos hacer. Ya de ahí vienen las conductas o la manera como nosotros nos manifestamos físicamente en la realidad para crear nuestros resultados. Y finalmente es el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Son los 6 niveles neurológicos de los cuales nos habla Gregory Bateson. Y esos 6 niveles neurológicos, nos dice Gregory Bateson, la confusión en esos niveles neurológicos es lo que origina los problemas en los seres humanos. Confusión en los niveles neurológicos. ¿A qué se refería Gregory Bateson con esta aseveración? Fíjate, él decía que la función de un nivel lógico o nivel neurológico es organizar la información en el nivel inferior. Por lo tanto, cualquier cambio realizado en un nivel determinado tendrá forzosamente repercusiones sobre los niveles inferiores, pero no necesariamente en los niveles superiores. Vamos a ir viendo esto poco a poco, que es muy importante. Fíjate muy bien. Para Gregory Bateson, él decía que teniendo en cuenta los niveles neurológicos, las modificaciones que podemos realizar pueden darse de la siguiente forma. Hay 3 formas de modificar nuestros resultados hablando de niveles neurológicos. Por un lado está la modificación a nivel evolutivo. Esto es cuando hacemos cambios a nivel de nuestro propósito de vida y a nivel de nuestra propia identidad. Cuando nosotros cambiamos nuestro propósito o reforzamos nuestro propósito de vida o encontramos nuestro propósito de vida y de alguna manera también reforzamos nuestra propia identidad con respecto a quién soy yo, en ese momento alteramos radicalmente nuestra propia realidad. A eso se le llama un cambio a nivel evolutivo. Hay otro tipo de cambio que decía Gregory Bateson que tiene un impacto profundo también, y ese es un cambio a nivel generativo, que es a nivel de las creencias y capacidades, que tiene que ver con nuestras motivaciones y nuestros permisos y direcciones personales que tenemos para hacer las cosas. Por eso cuando nosotros cambiamos lo que creemos, modificamos nuestras creencias, estamos alterando radicalmente nuestros propios resultados. Y hay otro cambio que no es tan poderoso, realmente es el menos de los 3, que se le llama un cambio a nivel remediativo, que se va enfocado al cambio de conducta y del entorno, que era lo que me preguntaban hace un rato. Oye, ¿y si yo me cambio de casa, o si me cambio de trabajo, o si me cambio de pareja, cambiará mi realidad? Te vas a dar cuenta que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cambio en los niveles más inferiores no necesariamente implica un cambio en los niveles anteriores. Es decir, si yo cambio mi entorno, eso no va a cambiar a mis creencias, por ejemplo. Es como aquella persona que se cambia de trabajo pensando que le va a ir mejor y resulta que se encuentra en lo mismo que había visto en el otro trabajo. ¿Por qué? Porque lo acompañan sus creencias, ¿verdad? O me divorcio de la pareja que ya no soporto, me voy a casar con otra persona y resulta que me sale igualita. Y entonces vienen los paradigmas. Las mujeres son iguales o los hombres son iguales, ¿verdad? Pero nunca pensamos que el problema es la forma como yo creo las cosas. Entonces, esos cambios a niveles remediativos no necesariamente implican un cambio profundo o un cambio permanente en la persona. Por lo tanto, la forma como nosotros impactemos en los niveles neurológicos también determinará la manera como yo altero mis resultados de vida. Para Gregory Bateson, estos niveles neurológicos también obedecían a aspectos importantes de nuestro propio cerebro. En su célebre libro, Pasos hacia una ecología de la mente, establece que la jerarquía formada por los diversos niveles de aprendizaje y de cambio se correspondería con la jerarquía de circuitos que esperaríamos encontrar en el telencéfalo de nuestro cerebro, que es la parte más alejada de nuestra médula espinal, la parte más superficial, el neocórtex del que hablaba Carlitos Sala hace un rato. Entonces, en el nivel del entorno, nuestro sistema neurológico empieza a actuar a nivel del sistema nervioso periférico. Fíjate qué interesante. De acuerdo a lo que decía Gregory Bateson, cuando una persona interactúa en el nivel del entorno a través de sus movimientos, de la percepción de sus sentidos, entonces activa el sistema nervioso periférico. A nivel neurológico, nuestra conducta y la forma como interactuamos con los demás es responsabilidad de nuestro sistema neuromotor, es decir, de nuestro sistema piramidal y el cerebelo.
Ahora bien, cuando hablamos de las conductas no reflexivas o inconscientes, usamos un sistema aún más profundo, que es el sistema psicomotor. Cuando hablamos a nivel de las capacidades, nuestras capacidades, ahí vienen ya las conductas que nosotros tenemos, y de ahí provienen precisamente, aquí estamos, las capacidades. En ese momento, nuestras capacidades provienen de nuestras estrategias mentales o mapas de pensamiento sobre lo que nosotros podemos llegar a hacer. Es lo que nosotros conocemos como nuestros hábitos creados para hacer las cosas. Aquí las zonas cerebrales que intervienen son nuestros nervios sensomotores y el córtex cerebral, también llamado sustancia gris. Por esa razón, las capacidades o habilidades tienen mucho que ver con la capacidad cognitiva. Y aquí es donde entra el entrenamiento, lo que aprendimos en la escuela o en talleres de crecimiento. Se activa el sistema neocortical y ahí es donde se alberga realmente la cognición, lo que nosotros sabemos desarrollar o podemos realizar. Las creencias y valores son a un nivel más profundo y están estrechamente relacionadas con el sistema límbico y con el hipotálamo. Están determinadas como damos significado a los sucesos y nos dan la motivación y permiso que promueve o que inhibe nuestras capacidades. Es decir, lo que podemos o no podemos hacer, lo que debemos y no debemos hacer. Aquí ya cuando hablamos de valores y creencias estamos hablando de aspectos muy profundos que quedan grabados en nuestros programas anteriores, lo que aprendimos de pequeños, lo que podemos hacer, lo que somos capaces, y de ahí se desprende un nivel más profundo que es el nivel de la identidad, que está estrechamente vinculado con la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Dentro de nuestra neurología, este nivel puede estar asociado con la totalidad de nuestro sistema nervioso y en particular con el sistema reticular activador ascendente, el cual es un regulador del estado de alerta que nos advierte de todo aquello que es prioritario para nosotros. También está relacionado por el sistema inmunitario. Y en el valor más profundo tenemos el valor, el nivel espiritual o del propósito. Y en este nivel transpersonal, como se le conoce, es el que guarda una estrecha relación con todo lo que sentimos que está más allá de nosotros mismos. Lo que Gregory Bateson llamó lo que conecta todo con una totalidad mayor. Está estrechamente vinculado también con nuestro sentido de propósito y misión de vida. Cuando nos planteamos la pregunta, ¿a qué vine a este mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién lo haré? ¿O a través de qué producto o servicio lo voy a hacer? De alguna manera estoy definiendo mi propósito de vida. A nivel neurológico, tal parece que es nuestro sistema nervioso lo que realmente conecta no solamente con nuestro propósito, sino también con los demás, con los sistemas nerviosos de otras personas. Cuando una persona está conectada con su propósito, tal pareciera que hilos invisibles salen de ella para conectar con otras personas que también están vibrando esa frecuencia, lo que Carl Gustav Jung llamó como el inconsciente colectivo. Ahí está, ¿ven? Pero bueno, todo esto como que es un poco complicado, y voy a tratar de aterrizarlo de una manera mucho más práctica. Imagínate que tú y yo vamos caminando por el campo, como un lugar maravilloso como este, un bosque hermoso, y de pronto me encuentro, bueno, con muchos árboles, pero voy a centrar mi atención en uno de ellos. Y cuando yo veo ese árbol en ese bosque, pues veo sus hojas, sus ramas, empiezo a tomar atención sobre su tronco, y tal vez no me ponga a pensar que para poder existir una estructura tan bonita, tan maravillosa, tan grandiosa fuera de la Tierra, tal vez debe existir una estructura igualmente grandiosa bajo tierra. Como dirían los antiguos herméticos, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho relacionar esto con un mensaje bíblico que uno de nuestros grandes maestros ascendidos, Jesús de Nazaret, dijo hace mucho tiempo. Y él hablaba acerca de que a un árbol bueno no podías esperar frutos malos, así como tampoco a un árbol malo podrías exigirle frutos buenos, ¿verdad? Cuando yo veo el árbol y veo sus frutos, yo puedo suponer que se trata de un buen árbol cuando veo unos grandes frutos. Yo puedo suponer que es un árbol enfermo si sus frutos son muy escuetos, muy poquitos, o no. Entonces,
El fruto, de alguna manera, nos habla del árbol. El resultado nos habla del árbol, ¿bien? Y si yo me doy cuenta del fruto, de alguna manera voy a poder reconocer al árbol. Es decir, si yo veo manzanas, yo digo, ah, es un manzano. Si yo veo peras, digo, ah, es un peral, ¿verdad? Yo jamás, sería muy raro que yo dijera, qué raro ciruelo que da duraznos, ¿verdad? Eso no es posible. Por la fruta, yo reconozco al árbol. Pero si yo escarbo un poco en la tierra, voy a empezar a identificar las raíces de las cuales se alimenta ese árbol. Y si yo voy al origen, al punto donde todo comenzó, si yo voy al Génesis, me voy a encontrar con la semilla, la cual dio origen a ese árbol. Ahí se encuentra toda la inteligencia genética necesaria como para poder desplegar esta maravilla natural que es el árbol. Fíjate nada más qué sabia es la naturaleza y qué poderoso es todo esto. De una semilla pequeñita tenemos ese árbol gigantesco, ¿verdad? Ahí se encuentra lo que se conoce como la misión o el propósito de ese árbol, de esa organización, de esa persona. Que esa misión está alineada con la visión. La visión es lo que yo quiero lograr. Y tiene que haber un alineamiento entre mi propósito y lo que yo voy a lograr. Es como si el agricultor pensara, a ver, ¿qué quiero cosechar? Si quiero cosechar aguacates, ¿qué siembro? Semillas de aguacates. Si yo quiero cosechar ciruelas, ¿qué siembro? Semillas de ciruelo. O sea, no hace falta un MBA para saber eso, ¿verdad? No hace falta un MBA para saber que lo que siembras, cosechas. Ahí está, es sencillo. ¿Bien? Ahora, una vez que yo pongo la semilla en la tierra, empieza a haber un crecimiento de abajo hacia arriba, congruente con lo que yo he sembrado. Y el siguiente nivel, de abajo hacia arriba, que se manifiesta, es el nivel de la identidad. O la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué me hace diferente de los demás? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la razón que justifica el que yo me encuentre en este momento aquí? ¿Por qué no me puedo confundir con nadie más? ¿Qué estoy dispuesto a hacer que nadie más lo va a hacer? Si bien todos somos en esencia iguales, pero hay algo que nos distingue. Hay una razón por la cual yo no puedo confundir a Jessica con Joana, no puedo confundir a Carlos con Diego, no puedo. ¿Por qué? Porque hay algo que los distingue. ¿Qué es eso que te distingue? Identidad. Si yo voy subiendo sobre ese nivel neurológico, me voy a encontrar con el tercer nivel, el nivel de los valores y las creencias, o la respuesta a la pregunta, ¿qué es importante para mí? ¿Qué estoy dispuesto a defender? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que creo y en las cuales estoy cimentando mi propia existencia? Que son los pilares de mi vida, que son incuestionables, que son incorruptibles, que no estoy dispuesto a soltar. Y esos valores y esas creencias que yo he elegido a conciencia y que nadie me los puede quitar, ¿de acuerdo? Si yo voy subiendo por ese nivel de conciencia, voy a llegar casi a ras del suelo. Y ahí, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre la parte consciente y no consciente, se encuentra el nivel de las habilidades o las competencias. La respuesta a la pregunta, ¿qué tengo que desarrollar? ¿Qué cosas tengo que reforzar? ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué me tengo que volver experto, experta? ¿Qué curso tengo que tomar? ¿Qué libro tengo que leer? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿Cuál es la habilidad que tengo que desarrollar para poder alcanzar aquello que quiero lograr? Y es entonces cuando empiezo a darme cuenta de cuáles son las cosas que tengo que incorporar a mi vida para acelerar mi camino a lo que yo quiero lograr. Una vez que yo tengo definido eso, entonces ya estoy caminando sobre el piso, ya veo al árbol, no veo lo que hay abajo. Yo me imagino que es algo grande, es algo fuerte, porque veo el árbol acá sobre la tierra. O sea, y lo que veo no es otra cosa más que el resultado de lo que no veo, ¿verdad? Yo asumo que lo que está abajo es poderoso porque yo veo un árbol grande y sano. Lo asumo, aunque nunca o pocas veces me detengo a ver en qué consiste. Yo, por ejemplo, cuando voy a una empresa a hacer consultoría, o sea, a veces no veo la política, a veces no sé qué es lo que hacen, no sé para qué son buenos, pero sí observo
observo la empresa, observo la conducta, observo el liderazgo, observo muchas cosas. Y entonces yo puedo pensar que esa empresa tiene una estructura sana porque lo que se ve realmente es sano. Entonces, lo que yo veo normalmente de las personas es la conducta. Y la conducta refleja lo que está bajo la tierra. No hay más, no hay más. Si tú quieres que las personas cambien su conducta, ¿qué tendrías que hacer? Pues cambiar lo que está bajo la tierra, ¿verdad? Si de pronto un agricultor quisiera mejores plantas, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde trabaja? ¿Sobre la tierra o bajo tierra? Bajo tierra, ¿verdad? Mejores fertilizantes, mejores abonos y ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que cuando la planta crezca, crezca fuerte, crezca sana, porque una vez que está sobre la tierra, poco se puede hacer. ¿Bien? Ahora, una vez que nosotros vemos el tronco, ese tronco se empieza a dividir, se empieza a separar en ramas. Y esas ramas son las diferentes formas en las cuales nos manifestamos en el entorno al cual nos encontramos. Y tenemos una rama social, y tenemos una rama económica, y tenemos una rama profesional, y tenemos una rama familiar, y tenemos una rama espiritual. Y en cada una de esas ramas, ¿qué crees que hay? Frutas, ¿verdad? Que las frutas es una consecuencia del crecimiento del árbol. No es un logro, es un resultado, ¿verdad? Es un resultado. No es algo que el árbol obtiene, es algo que el árbol ofrece al entorno, ofrece sus frutos de la misma manera. Los logros que tú tienes no son tuyos, es lo que tú ofreces a los demás, ofreces a la sociedad, ofreces a tu familia, ofreces a tu pareja, ofreces a todo lo que a ti te rodea. No son para ti. Así como la fruta no es para el árbol, de la misma manera tus logros no te pertenecen. Es solamente para enriquecer tu entorno, para hacer que tus hijos sean más sanos, para que tu pareja sea más feliz, para que el universo sea más abundante, para que la sociedad avance. Nuestros logros es lo que nosotros ofrecemos como un legado al entorno al cual nosotros pertenecemos. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quisiera frutos mejores, ¿dónde crees tú que sería más inteligente trabajar? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Obviamente, en lo que no se ve. Mientras más profundo tú quieras hacer cambios a nivel del propósito, a nivel de la identidad, a nivel de los valores y las creencias, más poderoso será la transformación. Mientras más encimita quieras trabajar, menos poderosa será la transformación. Por eso, si nosotros queremos trabajar en las conductas, prohibiendo, premiando, motivando, no vamos a hacer ningún cambio, por lo menos no de largo plazo. Pero si yo altero tu creencia, si yo modifico tu identidad, si yo toco tu propósito, entonces el cambio es dramático, amigo, amiga. ¿Bien? Por eso Henry David Thoreau, el gran filósofo, decía: 100,000 cortes en las hojas equivale a un solo corte en la raíz. Mientras más profundo yo trabaje, más poderoso será el nivel del cambio. ¿Bien? Así que, amigos, tarea para ustedes para la próxima semana. Vamos a comprar nuestra cartulina y vamos a hacer nuestro árbol. ¿De acuerdo? Nuestro árbol. ¿Y qué vamos a hacer en ese árbol? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar nuestro árbol, dibujar un árbol bonito, dibújale sus raíces y en la base del árbol vas a escribir tu misión personal. Tu misión personal, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí en este planeta? ¿Qué justifica tu existencia? Y la misión responde básicamente a 3 preguntas importantes. Primera pregunta, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer en este planeta? Segunda pregunta, ¿para quién lo voy a hacer? ¿A quién le voy a dedicar mi esfuerzo? Tercera pregunta, ¿a través de qué producto o de qué servicio lo voy a lograr? 3 preguntas. Si tú respondes esas 3 preguntas, estarás redactando tu misión personal. ¿Bien? Y ahí la vas a escribir. En la parte más profunda, escribes ¿qué voy a hacer? ¿Para quién? ¿Y a través de qué? ¿Bien? Ahí está tu misión. Luego vas a subir al siguiente nivel neurológico y vas a pensar
¿no? Vas a ir a la copa del árbol y vas a pensar, ¿qué quiero lograr? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero plantear en mi vida? ¿Cómo quiero realmente que se manifieste en mi entorno? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué quiero tener? ¿De acuerdo? Y lo plasmas así como un futuro maravilloso, un futuro grandioso sobre algo que tú quisieras desarrollar. ¿Bien? Así lo pones. ¿Sabes qué? Yo quisiera ser uno de los médicos más importantes en América Latina, que tuviera un impacto con miles de personas. Perfecto. ¿Bien? Yo quiero llevar bienestar a través de la salud y la nutrición a miles de personas, a través de que ellos crezcan y se desarrollen profesionalmente. Ok, lo plasmas así. Todo aquello que tú quieres lograr, plásmalo como un horizonte hermoso para ti. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos de abajo hacia arriba. Y el siguiente punto que vas a escribir tiene que ver con tu identidad. Y aquí vas a responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pero aquí no quiero que pongas tu nombre, ¿verdad? Ni que pongas tu DNI, no. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Trata de describirte haciendo a un lado todos los estereotipos sociales, haciendo a un lado todas aquellas cosas que tú haces, aquellas cosas que tú tienes o incluso aquellas cosas que tú crees que eres. No, pues yo soy ingeniero, no te pregunté qué estudiaste, te pregunté quién eres. No, yo soy networker, no te pregunté qué haces, te pregunté quién eres. No, soy la esposa, no te pregunté con quién estás casada, te pregunté quién eres. Bueno, soy la persona que tiene no te pregunté qué tienes, te pregunté quién eres. O sea, trata de responder esa pregunta que quizá te lleve mucho tiempo, pero trata de identificar quién eres. Una vez que te has despojado de todo lo que te has puesto hasta este momento, trata de identificar quién eres. Ya que lo tengas, vamos hacia arriba y piensa, ¿cuáles son esos valores que realmente te servirían como herramientas poderosas para poder alcanzar ese futuro tan anhelado? ¿Cuáles son esos valores y esas creencias que de alguna manera te van a ayudar a alcanzar lo que tú quieres lograr? Una creencia poderosa, todo lo que toco se convierte en oro, ¿no? Otra creencia poderosa, mi valor profesional crece constantemente día con día. Una creencia poderosa, todas las personas desean mis servicios. Otra creencia poderosa, mi dinero se multiplica constantemente a medida que avanzo. Ajá. Y ve pensando en esas creencias y ve pensando en esos valores importantes. Valores que de alguna manera definan tus conductas futuras. Una vez que lo has definido, establece qué habilidades necesitas desarrollar para poder cumplir con la visión que tú tienes allá arriba. ¿Qué necesitas desarrollar? Necesitas aprender a hablar en público, necesitas trabajar en equipo, fortalecer tu liderazgo, necesitas aprender, alguna habilidad práctica como mecánica, pintura, necesitas aprender. ¿Qué necesitas aprender? Y empieza a lanzar una estrategia para poder pulir tus destrezas, para convertirte en el mejor del mundo en su tipo. ¿De acuerdo? Procura convertirte, llevar tus talentos a tope, a un nivel de escala mundial. Una vez que tú tengas definido eso, ahora sí vamos a las conductas. Y eso tiene que ver con tu disciplina. ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas que vas a hacer ya en este momento para poder dirigir tu vida hacia lo que tú quieres lograr? Define 4 o 5 cosas que van a ser tus conductas. Muy bien, ¿ok? En este momento voy a empezar a ir al gimnasio 3 veces por semana, voy a empezar a incorporar estos hábitos a mi vida, voy a empezar a estudiar o a leer un libro cada 15 días, o sea, hazlo, pero hazlo ya. ¿Cuáles son las conductas alineadas con aquello que tú quieres lograr para que realmente veas que te mueves hacia ese futuro que tú deseas? Y ahora sí, ve definiendo las ramas importantes en tu vida. Yo aquí te puse 5 que creo que son las más básicas, que es la rama social, la rama económica, la rama familiar, la rama profesional y la rama espiritual. Y trata de definir cuáles serían los logros que tú desearías para cada una de esas ramas. ¿Cuál sería un buen logro en la rama social? ¿Cómo sería tu vida en el aspecto profesional? ¿Cómo te gustaría que fueran las manzanitas en el área familiar o en el área económica o en el área espiritual? ¿De acuerdo? Y trata de armonizar tu árbol con todas esas manzanas o peras o elige la fruta que tú quieras para poder realmente ver un árbol armónico,
donde no vayas a tener muchas frutas ahí en la rama económica y 2 o 3 manzanitas medio podridas en el área familiar. Pues no, o sea, tiene que ser armónico. Algo que cuando lo veas digas, wow, realmente me llena, me emociona, me conecta, me eleva, me inspira. ¿Bien? Y trata de hacer ese árbol, dibújalo, ponle color y lo vamos a presentar en la próxima sesión que tengamos. ¿Bien? Ahora, me vas a decir, Manuel, pero yo no sé dibujar. No es concurso de dibujo tampoco. Solamente, mira, el árbol, a la persona que más le tiene que gustar el árbol, ¿a quién crees que es? A ti. Es a la única persona que le tiene que encantar. ¿Bien? Entonces vas a hacer tu árbol, le vas a tomar una fotografía, me la mandas, ¿de acuerdo? Para tener ahí la colección de árboles. Y si tú me lo permites, pues puedo hacerte alguna sugerencia en alguno de los niveles neurológicos para que quede lo más armónico posible. ¿Te parece? ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Eso será para la próxima vez que nos veamos. Muy bien, amigos. ¿Cómo estamos? Abrimos cámaras, abrimos micrófonos, estamos llegando Manuel, ya al final de nuestra sesión. Un favor, Manuel. Discúlpame, compañero, una pregunta, Manuel. Dame una orientación que es una de mis grandes dudas. ¿Quién soy? Ya sabemos que no soy profesional, no soy qué tengo, no. ¿Quién soy? O sea, ahí es donde ha estado mi falencia. Así es, ¿no? Es una pregunta, una de las grandes preguntas o de los grandes cuestionamientos que nos hemos hecho los seres humanos desde los albores de la humanidad, ¿verdad? ¿Y quién eres? Yo he llegado a muchas conjeturas y la que más me gusta, que no digo que sea la tuya, pero piénsalo así, yo alguna vez llegué a una conclusión: soy conciencia infinita que se expande a cada momento. Ya está, soy conciencia. No soy carne, no soy hueso, soy conciencia. Soy energía que se expande en todo momento, llena, impregna todo el entorno donde yo me desenvuelvo. Eso soy yo. Una persona, no una persona, soy energía que influye, que impacta, que impregna, que mueve todo cuanto me rodea y que se expande a cada momento, que no es estática. Es lo que yo he definido como quién soy. Pero bueno, por favor, Manuel, para terminar mi intervención, pronto por el privado tuyo te puedo hacer unas 2 preguntas. Claro, claro que sí, Diego. Por interno, como tú quieras, me mandas preguntas y con todo gusto. Digo, te puedo ayudar a responderlas, ¿no? Porque muchas de esas preguntas tal vez las vayas a encontrar las respuestas después de mucho pensar contigo mismo. Así es. Claro. Pero es un viaje muy bonito. Échenle muchas ganas a su árbol porque de verdad que es uno de los ejercicios, a mí en lo particular, más enriquecedor que yo he hecho en mi vida y que yo estoy seguro que después de hacerlo vas a encontrar una orientación y una armonía que pocas veces habrás sentido en tu vida. Entonces, hazlo, te invito a que lo hagas y a que sea un árbol dinámico, a que lo pongas ahí en tu oficina, que lo tengas ahí presente y que hagas los cambios a medida que vayas avanzando. Seguramente con el transcurso del tiempo le irás acomodando cositas, le irás a lo mejor podando alguna ramita, poniéndole otra, cambiando de frutas, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo importante es esa búsqueda permanente hasta que logres encontrar ese árbol que más te anime, que más te inspire, que más te motive. Y yo creo que lo más importante es que cuando tú tienes conciencia de ese árbol, amigo, amiga, no hay nadie que te robe tu energía. Yo tengo una pregunta. Dime. Hola. Hola. Gracias. Hola, ¿qué tal? De los 6 niveles neurológicos, dijiste que cuando trabajas uno de ellos, cambian hacia abajo, los de abajo, pero no los de arriba. Y no entiendo en lo de valores y creencias, porque yo pensaba que cuando tú cambias tus valores y las creencias, pues también cambia algo de tu identidad y por lo tanto también influye en tu espiritualidad. Así es. Parece. Así es. Entonces, mira, de acuerdo a los estudios de Gregory Bateson, mira, yo cuando hice el árbol lo que hice fue voltear los niveles neurológicos para darle así como que un sentido más metafórico, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando tú haces un cambio en un nivel inferior, altera los niveles superiores. Por ejemplo, haces un cambio en el nivel de las creencias y modifica tus conductas y modifica tus resultados.
aunque no necesariamente, dice Gregory Bateson, afectan los inferiores. Si tú golpeas tu identidad, mueves creencias, mueves conductas y mueves resultados, aunque no necesariamente tu propósito. Ajá, no necesariamente, ¿verdad? Cuando tú mueves tu propósito, ¡boom!, creas una revolución en todo tu árbol, ¿no? Cambiaste de árbol, definitivamente. Entonces, sí, cuando nosotros, por ejemplo, en las organizaciones, yo me dedico mucho al coaching organizacional, trabajamos en sensibilización y concientización, lo que hacemos es trabajar en niveles inferiores neurológicos, no en conductas solamente. Vale. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Sí? Sí. Y los valores y las creencias, bueno, son los conceptos que nosotros tenemos sobre algo que creemos que tiene valor, aquello en lo que creemos. Entonces, sí, las creencias es los conceptos que tú das por hechos y en los cuales depositas toda tu fe. ¿Okay? Gracias. ¿De qué? ¿De qué? Gracias, un placer enorme. Yo sé que en la creación de su árbol puedan surgir un montón de dudas y yo voy a estar al pendiente durante esta semana de todos ustedes para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Sí, son muchos, pero no importa, lo vamos a lograr. Pero lo bonito es que antes de la sesión yo tenga las fotos de todos sus árboles porque va a ser sensacional y me van a permitir, si ustedes lo creen, pues que me meta ahí a hacer algún acto de jardinería en sus árboles, si es que... Y yo estoy seguro que la idea que vayamos avanzando en ese proceso, muchas cositas van a irse modificando en tu árbol. La idea es que llegue un punto en que digas, wow. Recuerda que la única persona que tiene que amar ese árbol eres tú. ¿Bien? Ok. Cuando terminemos de esta sesión, recuerden ustedes que vamos a convertir este video. Voy a hacerles llegar el link de este video para que tengan toda la información. Todas las diapositivas que he presentado se las voy a enviar también. Y vamos a tener un video adicional que ya está en plataforma para que ustedes lo puedan ver, que es un trabajo que yo hago sobre niveles neurológicos con una persona, haciendo un ejercicio de programación neurolingüística. Uno de los ejercicios clásicos de niveles neurológicos. Te sugiero que primero lo veas y después lo hagas como si te lo estuviera haciendo yo a ti. ¿De acuerdo? Bien. Tómate un momento, un ratito libre para que tú puedas hacerlo. Puede ser cómodamente en tu silla o incluso puedes hacer el ejercicio de pie como yo lo hago en vivo. Pero trata de hacerlo como si yo estuviera trabajando contigo. Y me comentas cómo te va. Es un ejercicio bien bonito que te va a ayudar muchísimo a alinear tus niveles neurológicos. Yo sugiero hacer primero el ejercicio y después hacer tu árbol. ¿Ok? Manuel, discúlpame, le das el micrófono a Carlos Sala, que yo lo interrumpí, me da pena con Carlos. Gracias. Carlitos, a ver. A ver, porque es que yo ya a ver, podemos, Manuel, llevar nuestra intuición, algo que es tan importante para las personas que nos dedicamos a las inversiones, que estamos viendo tanta oportunidad en el día. Porque cuando tienes tantas y te dedicas a ver gráficos, joder, es que son tantas que, claro, ya la ansiedad, las ganas, las ganas muchas veces sabotean nuestra propia intuición. Y la intuición tiene que ser tenemos que respetar tanto que claro, se trata, estamos en ese ejercicio de que intuir no es adivinar, porque la ansiedad produce la adivinanza. La ansiedad, la ansiedad produce que te lleva a adivinar la propia ansiedad, porque quieres que pase lo que quieres que pase, pero claro, no mandas tú. No puedes influenciar. No es como con las relaciones con las personas. Las relaciones, por ejemplo, con el dinero, ya ahí entran muchas cosas, muchas estrategias. Entonces yo lo que quiero saber, Manuel, es si podemos hacer de nuestra intención conseguir que sea tan fuerte, de que gobierne nuestro mundo. Carlos, tengo un problema con el audio. No te entiendo muy bien tu pregunta. ¿Me puedes volver a repetir? A ver, nuestra intuición puede llegar al nivel
de estar blindada con nuestro propósito, puede llegar a ese nivel. Ya te entendí. Fíjate qué interesante. Cuando tú desarrollas un sentido de propósito tan sólido, tan congruente, despiertas tu intuición. Tu intuición está directamente relacionada con el sistema activador reticular ascendente, que es una zona cerebral que prácticamente lo que hace es filtrar la información del medio ambiente para que las señales lleguen, para que tú prestes atención a todo aquello que va a ayudar a tus objetivos de vida. ¿De acuerdo? Si tú no tienes muy claro tu propósito, no puedes despertar tu intuición. Es por eso que quizá haya muchas señales que no llegues a ver, haya muchas oportunidades que se te escapen. Pero una persona que está perfectamente alineada con su propósito es como dice Paulo Coelho, como si el universo confabulara, como si la providencia actuara. Todo le empieza a salir, todo empieza a fluir, porque a nivel neurológico se activan centros de atención bien poderosos. Vamos a hablar mucho de ello en la siguiente sesión, que es conectando con tu inconsciente y despertando tu intuición, que es el próximo módulo, que ese está locazo. Ese sí está locazo, o sea, prepárense, por favor, porque muchos participantes han ido de aquí al psiquiátrico. No es cierto. No, pero sí está súper loco este módulo 3, porque lo que vamos a hacer es conectar con la parte inconsciente y ¡pum! Se va a despegar tu intuición, que es maravilloso. Vamos a ver casos científicos bien interesantes sobre este tema. Eso será la próxima semana, ¿ok? Entonces, quedamos ya. Sus árboles, esa es su tarea para mañana, o durante toda la semana. En lo que yo les pueda servir, mándenme un WhatsApp, ¿de acuerdo? Espero las fotos de sus árboles para tener mi colección de árboles y mis comentarios para todos ustedes. Y en cuanto esté este video convertido, yo se los hago llegar el link para que lo puedan tener como material de apoyo. Todas las diapositivas también se las envío para que las tengan como referencia digital. Y el video adicional para que vean el ejercicio de niveles neurológicos para hacerlo ustedes. ¿Les parece bien? ¿Ok? Bueno, pues entonces... No me queda... Perfecto, Manuel, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Les doy un fuerte abrazo. Gracias. Que Dios los bendiga. Pasen un gran fin de semana y nos vemos la próxima semana. Éxito. Gracias, Manu. Chao. Gracias, chao. Chao a todos. Gracias, Manuel.